Bien amigos, de nuevo con ustedes en esta nueva entrega de El Desarrollo Dominicano. El desarrollo dominicano no se puede escribir sin la presencia, sin el reconocimiento de una participación de primera línea del doctor Andy Daguarre, hijo, aquí presente con nosotros. Buenos días. Hola Pedro, un placer. Igualmente. Andy fue persona clave para poder lograr lo que en economía llaman los profesionales una desregulación del mercado interno y en sentido general de nuestra economía, porque contribuyó con el armamento ideológico cuando no lo existía, cuando no lo teníamos claro, para convencernos a todos de una apertura de la economía y de la conveniencia de esa acción, de cómo eso se iba a reflejar en calidad y precios. Sorprendente. Y de cómo también se iba a reflejar en una mejor gobernabilidad. Cosas que comprobamos con el tiempo, porque si él nos lo predicó, finalmente materializaron de esa manera. Bueno, Andy, ¿por qué crees que tomó tanto tiempo a nosotros los dominicanos? Que es verdad que tenemos mentalidad isleña y los insulares llegamos tarde siempre a los escenarios del pensamiento, de las ideas, etcétera. Pero ¿por qué nos tomó tanto tiempo a nosotros, como entrada a la década de los 90, para entender que la desregulación del mercado era necesaria? Mira, lo primero que uno tendría que decir, Pedro, es que el modelo de sustitución de importaciones que se estableció en República Dominicana fue establecido tarde aquí. O sea, si tú comparas con las experiencias del sudeste asiático que también ensayaron con ese esquema, ellos se nos adelantaron con la sustitución de importaciones entre 15 y 18 años. ¿Ah, sí? Sí, entonces ellos pudieron ver las limitaciones que tenía ese modelo de proteccionismo bastante intenso, y cuando ellos deciden comenzar a transitar de sustitución de importaciones a promoción de exportaciones, que era la otra opción que se tenía, en ese momento fue que nosotros, en 1968, empezábamos con la ley 299 a montar ya de manera formal un esquema de protección basado en una serie de incentivos, barreras al comercio, altos aranceles. O sea, cuando ellos salían, nosotros entrábamos. Así es. Entonces, se fueron creando capitales en el país. No hay duda de que la ley 299 permitió un proceso de acumulación de capital interesante en el país. Se fomentaron ciertos nichos en la industria, donde diferentes grupos empresariales comenzaron a controlar espacios importantes del mercado interno. Gracias a la barrera arancelaria y no arancelaria, ellos disfrutaron durante un buen tiempo de altos niveles de protección. Eso les permitió acumular, y esa situación de beneficios adquiridos, de intereses creados, hasta cierto punto fue convirtiéndose en una especie de barrera para que en un futuro se pudiesen hacer reformas, porque desmontar intereses en cualquier sociedad, hacer reformas que alteren el esquema de distribución de renta, obviamente que es un proceso doloroso, es un proceso que tiene costos, y la clase política en el país tradicionalmente ha sido muy cuidadosa en cómo administra ese proceso de distribución de costos derivado de reformas. O en algún momento muy dependiente de los... También, pero no se podría decir eso del presidente Balaguer. Yo no me atrevería a decir eso, que el principal responsable de comenzar a desmontar ese esquema fue el presidente Balaguer, y estuvo más motivado quizás por la crisis macroeconómica de aquel. Entonces tú recuerdas 1988, 89, 90, los grandes déficits fiscales, la gran inflación, la caída de los ingresos fiscales, y ante un momento de desesperación el presidente Balaguer, escuchando propuestas, por ejemplo, que venían del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, que tenía un acuerdo con la Universidad de Harvard, que pudo aglutinar un equipo de expertos fiscales de categoría mundial. Recordarás también aquel griego Constantino Vaitsos que estuvo en el país, los tiempos de César Miquel. Y a partir de ahí se armó, a través del Secretariado Técnico de la Presidencia, estaba José Antonio Herrero, un economista cubano brillante que residía en República Dominicana y estaba trabajando en Ucamaima.
lograron armar todo un esquema de reforma que comenzó con el desmonte de los aranceles en septiembre del año 90, con un decreto ley del presidente Balaguer. Yo recuerdo que estaba en Palacio ese día que el presidente Balaguer anunció eso, que eso iba por decreto, y tenía un industrial a mi lado que me decía, pero Andy, no entendí, ¿cómo que esto entra el 15 en vigencia ahora, el 15 de septiembre? Pero eso tiene que ir al Congreso. Digo, no, es que él está diciendo que lo va a pasar por decreto. En el fondo ellos saben que si lo meten al Congreso, eso se va a dilatar mucho tiempo ahí y no pueden esperar. Entonces, de manera administrativa van a iniciar con la reforma y después esperarán la aprobación. Pero eso es inconstitucional. Digo, puede ser, pero ya es una decisión que tomó el Ejecutivo. Sería bueno que ustedes le digan a él que eso es inconstitucional. Y ahí mismo se acabó la discusión porque no le iban a tocar ese tema. Después de todo, el golpe no era tan dramático porque no olvides que aunque los aranceles eran muy altos, aduana antes del decreto calculaba los impuestos sobre la base del 1 por 1. Ah, sí. Claro, entonces cuando se mete, cuando se mete la baja arancelaria, eso lo recuerda muy bien Kuki Giuliani, cuando se mete la baja arancelaria dramática, al mismo tiempo se metió en aduana la tasa de cambio del mercado libre para liquidar. Pero no satisfizo a Giuliani, porque Giuliani, a Héctor, sí, que esperaba una mejor repercusión. Bueno, pero las recaudaciones, tú recuerdas que volaron, o sea, sí, el presidente Balaguer se sintió muy contento porque la reforma arancelaria, en vez de tumbarle las recaudaciones, se la aumentó, le ayudó a reducir el déficit fiscal. La inflación se dio. En esos momentos, yo creo que ya, no sé si estaba ya Toral en el Banco Central, no recuerdo, pero creo que sí, que estaba... Era horroroso todo el movimiento inflacionario que se crea desde mediados de 89 hasta casi todo 90, sí, hasta que se produce esa acción. Y cuando uno ve, pasado el tiempo ya, uno tiene que reconocer primero que muchas industrias nuestras, quizá en un principio con mucho temor, pero con el tiempo se fueron acomodando a las nuevas reglas, fueron mejorando la calidad de la presentación de sus productos, aumentaron la variedad, crearon divisiones de comercialización interesantes, donde formaron alianzas estratégicas con multinacionales para ellos traer parte de los productos que antes envasaban aquí o producían aquí, lo traían directamente. Y entonces hicieron una mezcla interesante y lograron los grupos industriales grandes preservar posiciones porque tenían unas enormes ventajas de los canales de comercialización y distribución y le sacaron rentas ahí bien hechos. O sea, además de que hicieron contacto con las transnacionales grandes y recibieron refuerzos gerenciales, sí, que se instalaron aquí, claro, y comenzaron a hacer apreciación más directa, claro, del mercado. Y el consumidor, como tú bien dices, se benefició, hubo bajas de precios sustanciales, calidad y precio, calidad, variedad, una mejor atención, un sector que no se dio cuenta del golpe de la reforma. Yo recuerdo que con mi padre, yo siempre le decía, mira, papi, tú pensarás que quizá esta reforma a quien va a golpear preponderantemente es al sector manufacturero industrial. Esta reforma le pone presión a todo el mundo. El sector comercio, yo le decía, va a sufrir porque lo que viene va a provocar un esquema donde los pequeños comercios y medianos comercios que no tengan capital y agilidad para transformarse y expandirse, van a ser desplazados por grandes comercios que van a encontrar en las economías de escala espacios para ir tomando posiciones cada vez más grandes. Y eso es lo que se ha visto. Uno ha visto aquí los grandes supermercados, por ejemplo, cómo se han ido metiendo cada vez más ramas, porque a medida que se van metiendo en más ramas, el costo marginal de meterse en esas ramas, dado unos gastos administrativos que tienen, son bajísimos, pueden operar con menor precio y desplazan a los pequeños que están limitados a 1, 2 o 3 ramas. Y efectivamente ha sido así, o sea, la globalización, la apertura, no solo constituyó un reto para nuestra industria, que yo creo que en buena parte lo pudo acomodar, no lo acomodó mejor, porque todavía el país sigue atrapado con unos problemas de ineficiencia energética que
que sin lugar a dudas nos afectan en términos de competitividad. Pero a pesar de todo eso, a pesar de las rigideces de nuestro mercado laboral, que es un tema pendiente de la reforma que va a haber que abordar con el tiempo, yo entiendo que el sector industrial más o menos se acomodó. El sector comercial, algunos lograron dar el brinco, otros no, y con el tiempo probablemente lo veremos perder importancia en el mercado. Es algo que el gobierno tiene que saber que va a ocurrir. Y nada, yo creo que ha sido una experiencia rica. Como tú bien dices, una pena que comenzamos tarde con esta reforma. Si tú tomas el caso de Singapur, el caso de Taiwán, mismo Corea del Sur, ellos tuvieron sus esquemas proteccionistas muy temprano y dieron el giro muy rápido. Nosotros empezamos tarde y nos dilatamos. Al comenzar en el 90, teníamos 10 y 15 años de atraso. Con sí, claro, ya venía el esquema de promoción de exportaciones operando en el sudeste asiático 14 o 15 años. Y no solo eso, que allá las industrias fueron muy agresivas con el gobierno en exigirle la reforma educativa. Una de las cosas que uno advierte en el sudeste asiático es que los empresarios allá desde temprano se dieron cuenta que su futuro en el mercado mundial iba a depender de cuán calificada fuese su mano de obra. Lamentablemente aquí yo siento que nos tomó mucho tiempo darnos cuenta de eso. Fíjate que la lucha por la inversión en educación más intensa es de hace pocos años. Durante aquellos momentos no se pensó en la importancia para la industria, por ejemplo, de tener mano de obra altamente calificada. Y entonces, ahora nos encontramos que en esos nichos nosotros no podemos entrar. Tú te vas a países como Chile y Costa Rica, por ejemplo, están muy metidas en toda la industria de desarrollo de software. Y tú dices, pero ¿y por qué ellos sí, nosotros no? Bueno, porque ellos temprano entendieron la importancia de estar metidos con la reforma educativa, nosotros no. Entonces ahí... Tomó 2 años convertir en ley lo que por decreto impuso el presidente. No fue hasta el 1992 cuando se crea ya por ley el nuevo arancel. Sí. Dios brega, el empresariado incluso todavía en el 92 había mucha resistencia en el ambiente. Ahí fue, en el 92, tú recuerdas la reforma ya tributaria. Sí, porque vino que siguió, acompañada de una reforma claro, tributaria. Y ahí fue que vino el desmonte de la ley 299 en 3 años. Sí, que ya le había llegado su tiempo. Entonces, ciertamente le había llegado su tiempo, ¿no es así? Sí, definitivamente. Yo creo que ya era tiempo suficiente lo que se le había dado y creo que el desmonte gradual que se adoptó era razonable. Claro, yo entiendo que debió analizarse qué otro tipo de barrera enfrentaba la industria si le íbamos a exponer a mayor competencia, identificar claramente dónde había problemas para que ellas pudiesen ser más competitivas. Uno era el mercado laboral, uno era el sector educativo, otro era el tema del sector eléctrico, que lamentablemente todavía se ha ido arrastrando ese lastre, no se ha podido resolver. Y son puntos fundamentales de la agenda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, entendemos que en el caso de la reforma laboral es algo que se va a necesitar un pacto social. Creo que no se puede hacer unilateralmente. Creo que el sector empresarial, los sindicalistas y el gobierno tienen que sentarse, porque aquí se ha estado preservando mucho los derechos de los que están empleados y no se ha pensado en ningún momento en los derechos de los que están desempleados, principalmente de los jóvenes. O sea que en este país ahora mismo uno no ve muchas oportunidades. Hay algunos y ahí vamos a necesitar reformas. Sí, voy a anotar algo para dentro de un momentito con respecto al empleo, pero quería proseguir el camino que llevamos porque parece que el año 1992 fue un año de inflexión, o sea que señaló caminos y en uno de ellos fue la creación del mercado bursátil. La Bolsa de Valores de Santo Domingo se crea ese año, pero sorprendentemente 22, 24 años después no ha transado una sola acción. Hay interpretaciones sobre todo este acontecimiento rarísimo en toda la economía latinoamericana, porque por pequeña que sea una nación, todas las centroamericanas tienen su bolsa, algunas de ellas con bastante tiempo de experiencia. Sorprendentemente, por eso le digo, hay interpretaciones. Hay quienes dicen, qué bueno
porque cuando se produjo el estallido de la burbuja hipotecaria y se produjo el estallido de la burbuja financiera, entonces nosotros no estábamos expuestos en bolsa. Sí. Bueno, pero qué bueno, digo yo, para el empresariado tener una excusa y mantener un componente importante de los costos de producción justificado con préstamo bancario, porque no hay empresa, que entiendo yo, de este mundo, que no utilice capital de trabajo de los bancos. Entonces, si usted desechó todos estos años capital fresco proveniente de la venta de acciones y tuvo que acudir año por año a capital de trabajo, usted incorporó costos financieros a un costo local que ya era en gran medida difícil de poner en competencia con los costos importados. ¿No es así? Claro, pero no olvides que cuando tú imputas costos financieros en un país donde no hay unas reglas muy fuertes de lo que se llama Thin Capitalization Rule, o sea, de cuánto de los intereses el Estado te va a aceptar como deducible si no hay tope, entonces una gran parte de esos costos tú se la trasladas al Estado a través de menor pago de impuestos sobre la renta. Utilizando un crédito. Claro, en cambio, si tú lo que haces es emitir acciones, tú no tienes, ¿qué tú vas a deducir? Tú no puedes deducir porque tú no tienes costos financieros, porque simplemente tú estás captando capital. Yo creo que ahí... No es tan simple el concepto, porque uno cree, bueno, eso es para no compartir la propiedad y mantenerlo en familia, pero también tiene una ventaja económica, por lo que acabas de decir. Claro, claro, pero lo otro es que a mí me parece que el problema también ha estado en que aunque nosotros hemos ido avanzando poco a poco en la transparencia de los estados financieros de las empresas, todavía el estadio de desarrollo de ese proceso queda muy rezagado en Dominicana, y eso se debe a una larguísima tradición que ha habido en todos los sectores empresariales, comercio, etcétera, industria, de no ser tan transparente y tener márgenes de maniobra en los estados, donde hay un componente que te refleja la parte formal de la empresa, pero también hay un componente informal. ¿Qué pasa? Que si tus estados financieros no son totalmente transparentes, tú sabes bien que no te puedes ir al mercado, porque es que cómo tú vas a emitir con unos estados financieros que realmente no te están diciendo. Sí, yo recuerdo Baninter en un momento con esos estados se fue, tenía problemas en los estados financieros que después vimos, pero emitió bonos contra esos estados fuera y tú podrías decir, Dios mío, ¿cómo lo hizo? Obviamente que el que compró esos bonos no tenía esa información. Entonces, ese es un tema muy delicado y por eso yo siempre he planteado que nosotros deberíamos eventualmente movernos a un sistema impositivo para las empresas que las ayude a ser 100% transparentes. Y la forma de hacerla transparente... No, el incentivo es muy... El esquema para mí es muy sencillo. Ajá. Mira, el Estado Dominicano no tiene suficiente capacidad institucional para revisar un estado financiero completo de una empresa y saber dónde te está. Entonces, ¿por qué no transamos? Fíjate cómo se hizo para la zona franca. ¿Cuál es el impuesto sobre la renta de la zona franca cuando venden al mercado interno? Inteligentemente el gobierno, los legisladores y el sector empresarial decidieron, no nos compliquemos. Un X% de la venta. Se acabó la discusión. Ese va a ser su impuesto sobre la renta. Yo me pregunto, ok, pero nosotros sabemos que el sistema tributario de la zona franca y del resto de la economía tienen que converger en un momento. ¿Y por qué no vamos pensando en una reforma, una revolución del impuesto sobre la renta para las empresas, donde en vez de pagar un X% de una utilidad que está sujeta a creatividad contable a la máxima potencia, no nos vamos a la primera línea del estado financiero, que es la partida que dice ingreso por venta? Bueno, mira, de cada 100 pesos que tú vendas, dame un peso. Ajá. O dame 1,50, o dame 2 pesos. Y ya, yo no voy a ver más nada. Es bien sencillo. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso para la empresa? Bueno, la empresa lo único, y ahora con los sistemas que tiene la DGI de las impresoras fiscales, tú no puedes subvaluar tus ventas, ahí están tus ventas. Entonces, vendí 100, pagué 2, ya, tengo mi estado transparente. Eso entonces le permite a la empresa, con un estado transparente, ir al mercado y vender acciones. Yo creo que sería algo muy interesante, como se está haciendo para la zona franca. Yo creo que si aplica para la zona franca,
aplicaría bien para el resto de la Hablamos economía. del 92 como el año en que se establece la reforma fiscal, la reforma tributaria, se crea la bolsa de valores y también junto con todo eso vino el concepto que no lo manejábamos bien del neoliberalismo. Es cuando entendemos que el neoliberalismo era mucho más que la simple apertura de mercado, era también una apertura mental. Y un convencimiento de que vivíamos en una aldea, pero global. Sí. Que teníamos vecinos distantes, decenas de miles de kilómetros, pero eran nuestros vecinos. Con los cuales había que entenderse. ¿No es así? Sí, mira, el tema del neoliberalismo, yo recuerdo que cuando yo estudié en Nueva York, yo estudié en Santo Domingo y después me fui a hacer la maestría y el doctorado en la Universidad de Columbia, Nueva York. Yo nunca recuerdo, en los años que tuve en la Universidad de Columbia, escuchar la palabra neoliberalismo. Fíjate qué cosa tan extraña. Eso allá, no, como que eso no existía. De regulación, sí. No, no. Apertura de bueno, mercado, sí. Sí, eso sí, pero el término neoliberalismo, cuando yo llego a República Dominicana y empiezo a escuchar esto, que es el neoliberalismo, y digo, Sí, pero bueno, ¿qué es lo está que es el bien. neoliberalismo? O sea, déjame tratar de Sin ver, pues, embargo- esto parece que es un fantasma, y yo era el padre. Y ya- Lo grande es que yo era el padre de una criatura que yo no entendía lo que era. Digo, no, yo tengo que Por demás era un entender. demonio. O el demonio. Con respecto El demonio. al establecimiento. Exacto, digo, déjame ver qué es lo que es el ¿Qué es animal este, porque yo no lo... Y cuando empiezo a ver, no, que esto es el consenso de Washington. El consenso de Washington. Bueno, yo me meto a ver lo que es el consenso de Washington y veo una serie de Señora Thatcher, recetas. señor Apertura Bush, de la economía, digan eso. reformas tributarias sensatas, estímulo a la inversión extranjera, mercados laborales flexibles, política monetaria más o menos razonable, derechos de propiedad claramente establecidos. Yo decía, pero todo Moneda eso... libre Yo de- veía todo eso y digo, a mí me hace sentido común. Si esto es... Moneda libre de control. El neoliberalismo, esto no es malo. Es más, y hablaba de regulación de los mercados financieros. O sea, porque ahí hay un punto que yo Se le creo que hay que atribuye al rescatar, neoliberalismo, que es la no de es. regulación total. ¿Dónde- la libertad dónde absoluta es que- de los mercados financieros? Una pregunta. Ustedes han tenido una crisis grande Óyeme, al mundo. óyeme una cosa. De los ¿Dónde es que más se ha utilizado este término del neoliberalismo y que el neoliberalismo se ha aplicado así de manera salvaje? América Latina. No, no, pero después Y volvió a Europa. Está bien, pero América Latina, tú dices América Latina, bueno, ¿y dónde es que mejor se regulan los mercados financieros y bancarios de la región, del mundo? América Latina, ¿por qué? Porque desde hace años los gobiernos latinoamericanos y el Fondo Monetario llegaron a un acuerdo. Como nosotros tuvimos crisis bancarias tempranas Oye, qué en la cosa más región. interesante. Pero oye, Óigame una cosa, es verdad que en América Latina es donde mejor se regula todo el sistema pero financiero. claro. Si usted le echa un vistazo al sudeste asiático, al África, a Europa, no encuentra No, regulación tan severa como la nuestra. Aquí porque nosotros tuvimos crisis de banco en los 60, 70, en Chile, ¿no? Y ahí se aprendió la lección de qué pasaba si usted dejaba suelto eso. Entonces, eso se reguló con apoyo del fondo y es una de las áreas de reforma que más se ha avanzado en la región. Entonces, ¿culpamos al neoliberalismo de eso? Entonces, cuando yo oigo lo de la crisis de Estados Unidos y tú analizas, aquí trajeron a Alan Greenspan hace unos días al país y yo decía, bueno, nosotros siempre vamos con un rezago porque Greenspan ahora mismo nadie le interesa escucharlo en los Estados Unidos porque está considerado la tercera figura responsable de la crisis bancaria y financiera que hubo allá. De eso no hemos enterado. Porque Greenspan era un pensador ferviente creyente en que los mercados se autocorrigen y se autorregulan. Después reconoció de la crisis, digo, estaba equivocado, los mercados financieros necesitan regulación. Entonces, el problema en Estados Unidos fue que ¿Y esa en eliminaron... algún momento no fue tu filosofía también? No, pero no el mercado financiero, pero no lo financiero, porque lo financiero tú estás administrando recursos de terceros. Si eso no es tuyo y a ti te dicen, haz lo que tú quieras, pero ven acá. Es que, ¿Me sirvo de él? Pedro, detrás de todos los procesos económicos está el ser humano. Y si al ser humano tú no lo le dejas en pones libertad. límites en materia... Si tú estás administrando lo tuyo, a mí no me importa. El banco tú lo hiciste 100% con capital tuyo y tú no tomas depósito. No te preocupes, róbatelo, hazte lo que tú quieras. Ahora, tú estás tomando recursos de terceros y ahí empieza un proceso de confusión donde tú no sabes en un momento qué es tuyo y qué no es tuyo. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, aquí en la crisis del 2003.
que durante años vimos bancos donde los dueños de esos bancos se estaban apropiando no solo del capital que ellos metieron, sino del que metieron los depositarios. Entonces yo creo que ese es un punto que hay que tener en cuenta. Lo otro es que en Estados Unidos, que la gente dice, el neoliberalismo provocó en Estados Unidos esa crisis. Mire, ya vimos que el problema de la regulación no tiene que ver con una posición que si tú eres liberal o no, es que era una concepción más profunda todavía, que era la del grupo de Greenspan, discípulo de Ayn Rand, una filósofa que creía en eso, que el ser humano había que dejarlo al libre albedrío, y promovieron una desregulación total. Pero aparte de eso, el gobierno norteamericano, desde los tiempos de Clinton, y no se puede olvidar, a través de Freddie Mac y Fannie Mae, las dos grandes financiadoras de hipotecas, comenzaron a empujar que había que prestar a cualquier costo al sector de bienes raíces para que todo el mundo en Estados Unidos tuviese derecho al sueño americano de una casa, de una propiedad. Clinton entendía que esa era la forma de estimular la economía. Se fueron con todo el pie, ahí vino todo ese crédito al sector de bienes raíces sin ningún tipo de regulación, fueron eliminando restricciones, bajando las tasas de interés. Greenspan desplomó la tasa de interés de 5-1. Coger dinero prestado para comprar vivienda era un regalo. Y entonces esa conjunción de desregulación al sistema financiero con estímulo para que se le prestara a la gente para comprar vivienda, implosionó. Y vino después la crisis que desencadenó todo el colapso de la caída de Lehman Brothers. Lo más lamentable de todo esto es, observando uno desde aquí, de nuestra media isla, es que la mayor parte de ese modelo catastrófico, me fue copiado igualito en muchísimos países. Ah, sí. La Europa que está en crisis hoy es porque copió exactamente pero los bancos se metieron en lo mismo. Se metieron en lo mismo. Y a ellos les explotó en una situación que tenían por el otro lado los costos ya insostenibles de un estado de bienestar, del welfare state, o sea, que tú decías, bueno, ¿quién va a pagar esto? O sea, porque eran países con presiones tributarias de 40, 45%, con deuda pública cercana al 100%, déficit fiscales grandes, y de repente le explota esto y dice, bueno, ¿y cómo me muevo ahora? Porque tengo una crisis, bueno, tengo que emitir más deuda. Y entonces ahí viene luego la crisis de la deuda soberana. Estados Unidos, aunque no escapa esa realidad, no tiene un problema de la magnitud que tienen algunos países europeos, porque el sistema de bienestar en Estados Unidos todavía no llega a ese nivel. Va en camino, y por eso hay toda una discusión en Estados Unidos de qué se va a hacer con el sistema de pensiones, qué se va a hacer con el sistema de seguro de salud, que están resultando ser totalmente incosteables. Fíjense que ahora mismo en España el presidente Rajoy está planteando, bueno, vamos a elevar la edad de retiro de 63 a 67, porque esto no aguanta. Realmente esto no aguanta. Otra cosa hay que decir, aunque ese no es el tema de hoy, pudiera llevar un análisis muy a fondo de parte suya, entre otras cosas porque esos sistemas de pensiones descansan esencialmente en aportes presupuestarios. Claro. Y no se ha procurado como el de aquí y como el exitoso chileno, de capitalización individual y que sea reproductivo en claro, sí mismo. Y si cayó el rendimiento, cayó, y si subió, bueno, subió. Chile se asustaron mucho con la crisis del 2008, porque muchas de las acciones, como tú decías, hay mucho dinero de los fondos de pensión invertido en acciones, no solo de empresas locales, sino Chile permite que parte de los fondos de pensiones puedan comprar bonos extranjeros y algunas empresas clasificadas AAA. Ellos son en eso más abiertos. Y es un mecanismo que tienen para evitar la apreciación de la moneda, que es un problema que ellos enfrentan. Pero en ese momento bajaron los valores de los fondos de pensiones y mucha gente dijo, ay, me va a caer mi pensión. Pero ya se han recuperado. Mira, hay que volver sobre la tierra, sobre nuestro terruño. Eso es lo que nos interesa. Sí. Aquí que no hemos quedado. Sí. La apertura del mercado, la desregulación de la economía, los conceptos del neoliberalismo, o sea, liberarnos mentalmente y asociarnos. Ahora hay quienes temen seguir asociándonos. Y dijeron, ya está bueno, lo pusieron un freno. El sector gremializado de los empresarios no quieren más asociaciones de libre comercio. Dice que con lo que tenemos es suficiente. Y parece que pararon ciertas iniciativas que había en el gobierno. La había con Taiwán, la había con Canadá, están paradas. Dieron en oídos. Hay gente que oyó y paró. Pero bueno, no vamos a... Lo que importa es que sí somos socios de los dos grandes mercados, la única nación de habla hispana, socia de los dos más grandes mercados consumidores agrupados, Estados Unidos y Europa.
La pregunta es, ¿usted cree que el modelo ha demostrado que es capaz de crear riqueza? El modelo que se sustenta en agropecuaria, con agroindustria de la caña, el modelo que se sustenta en manufactura, que por cierto resistió, si bien no aporta el 36% Claro, en algún pero ha momento, resistido. aporta el 24% Y se ha del Producto Interno transformado, Bruto, se ha claro. transformado la minería en un segundo aire, Sí, extraordinario, sí. segundo aire, y el turismo con servicio. ¿Usted cree que ese modelo luce bien compensado? Pero claro que sí, yo lo que creo es que hay que seguir trabajando en las reformas pendientes y eso va a ir retroalimentando el modelo. El problema es que a veces los modelos dicen, se agotó el modelo. Es una frase aquí, el modelo está agotado. No, pero lo dice que a mí hasta me da el mucha presidente, risa. yo lo dije en época del No, pero presidente. yo cuando... Todo el mundo, todos los empresarios. No, porque es bonito decir, suena bien. Sí, suena bien. El modelo está agotado, pero ¿qué es lo que está agotado? Porque ¿qué es lo que tú vas a cambiar? Un modelo creciendo, aportando. Si tú lo comparas con el resto de América Latina, el modelo no está agotado. Ahora, que el modelo necesita Ajustes. un sector eléctrico que sea más eficiente, sí, pero eso no es culpa del modelo. Es un ajuste del modelo. Es un problema de un sector que donde se han querido violentar los principios fundamentales de una economía de mercado. El sector educativo, eso tiene que ver con el modelo, ¿no? Eso fue una decisión de política que durante décadas aquí no se le dio importancia a la educación. Las inflexibilidades del mercado laboral, el hecho de que los sobrecostos laborales en República Dominicana representan el 63% del salario. Bueno, eso es una culpa del modelo, no, es una decisión política y social y económica que se tomó en un modelo, en un momento, y que necesita un proceso de revisión, porque aquí cuando dicen, no, que el salario mínimo aquí es bajo, un momento, multiplíquelo por los sobrecostos y después que usted compare con el resto del continente, dígame si le da que bajo o no, dada la productividad que tiene. Entonces yo lo que creo que hay que ir revisando política cambiaria, ver si ha sido la más adecuada o no la más adecuada, si nos ha permitido acumular reserva o no, la política de transparencia de estado financiero, qué ha hecho el país para que nuestras empresas puedan tener estado financiero más transparente y puedan entonces generar la demanda que quizás está buscando el mercado de acciones. Entonces, ese es el tipo de cosas. Yo creo que en realidad el mejor modelo del mundo para mí es el modelo que se basa en el sentido común. Entonces, el sentido común nos traza algunos parámetros y principios, entonces uno lo sigue y le va a ir diciendo ese modelo, mira, te está fallando esto, por esto, por esto y por esto, resuelve. Que la generación es cara, que las redes son ineficientes, que mucha gente se roba la luz. Bueno, vamos a ver qué han hecho otros países que han tenido ese problema para resolver eso. Así mismo. Y entonces eso es lo que hay que... Pero el modelo, todo eso es realmente... Hay un asunto, a menos que nos quieran llevar a decir el modelo se agotó y lo que debemos es resucitar muertos del pasado. Bueno, eso ya es delicado. Pero sumamente delicado. Regresar a los incentivos que caracterizaron la ley 299, para mí sería... El mejor incentivo que el gobierno le puede dar a la industria es invirtiendo con calidad en educación. Eso es lo que yo creo. O sea, están demandando también nuevos... Y resolviéndole el tema eléctrico. Están demandando recursos financieros suficientes, facilidades de crédito. Pero pueden ir al mercado de capitales si limpian los y abrir estados. sus empresas Claro, al porque... público para que podamos adquirir acciones. Claro. Mire, hay un asuntito, sin embargo, que nos queda por ver. Y ese sí es un planteamiento persistente ya de los grupos empresarios tradicionales del país. Ellos dicen que nuestro empleo no es de calidad, que en un 50-56% es un empleo de mano de obra que no es firme, que puede variar, que está ligada a servicios, vamos a hablar claro. Y que de turismo y todos sus agregados de servicios, esos no son empleos de calidad. ¿Qué economía desarrolló comparable a este esquema? Lo primero que yo creo que debe decirse es que 56% de informalidad tienen Colombia y México. Y otras naciones grandes. Guatemala, también, Centroamérica. ¿No? Y que Ecuador y Perú tienen un 70% de informalidad. Y sin embargo se les consideran naciones en crecimiento. Sí. Pero bueno, no es eso lo que quiero decir. Es verdad que no debiéramos sentirnos bien cuando incrementamos empleo por la vía de servicios y no con la misma velocidad por el lado de la manufactura o los empleos que llaman fijos. No, pero es que el servicio generalmente, en algunas, por ejemplo, áreas de servicio, los Estados Unidos, el desarrollo de software en Estados Unidos, eso es de servicio, y en Chile,
y en Costa Rica, y esos son empleos muy bien remunerados, muy bien pagados, de alta productividad. Yo lo que creo que el problema es que el mercado paga la remuneración que es compatible con la productividad marginal de ese trabajador. ¿Y con qué demanda el mercado? Entonces, sí, exacto, y si usted tiene un recurso humano que viene formado de un sistema de educación que tiene enormes deficiencias, uno no puede pretender que sean unos empleos de calidad, o sea, esa es la realidad. Es que se cree que el único empleo de calidad es el que genera la manufactura. No es así, no es Entonces, así. no, yo creo que hay ahí un No, el sector de servicio en el mundo hoy día es el mayor generador de empleo. El sector turismo genera un buen empleo. Claro, si tú tienes... El sector bancario también. Claro, o sea, eso no, y el mercado de capitales te lo puede generar. El sector de las comunicaciones genera buenos empleos. O sea, yo creo que esto no es cuestión de que la industria es el único... No, eso no es así. Además, la industria también está sujeta a variaciones y en un momento dado te puede despedir personal como te puede contratar personal. O sea, que yo creo que entrar a ese detalle de quién debe crear los empleos, la economía en general tiene que crearlo y van a ser mejores empleos en la medida en que los recursos humanos estén mejor calificados. Y esa es la batalla y el subsidio más importante que el gobierno le puede dar al sector privado es lograr una mejora en la calidad de la educación dominicana. Es el mejor subsidio. En la calidad del suplidor del trabajo, de la fuerza. Exactamente. Ya con inteligencia, ya con capacidad creativa, etcétera. La minería vino por sus fueros, cuando la creíamos prácticamente desaparecida. Hay que reconocer que hasta el año 2004 aquí solo estaba activa. Falcon Bridge, en venir de crecimiento, había desaparecido ya Rosario, no existía, y ahora tenemos 4 mineras activas. Está Corporación Minera Dominicana Cerro Maimón, extrayendo cobre y exportando cobre a China, también oro y plata, pero en segundo orden. Tenemos a Barrick Gold y Gold Core explotando oro y plata, está pendiente de incorporar cobre y zinc, que lo tiene en cantidades enormes. Está Falcon Bridge en un 50%, pudiera llegar a un 100% si le dan Loma Miranda, que lo necesita. 15% nada más de Loma Miranda es lo mineralizado. Y está también una minera en la antigua presa de Colas de Rosario, una minera australiana que está extrayendo de ahí 850,000 onzas de oro y 5 millones de onzas de plata en las lagunas. De manera que tenemos 4 mineras activas. Llegó el sector turismo para quedarse por un buen tiempo. ¿Minero? Sí, el sector minero. Sí, yo pienso que sí. Yo creo que al igual que, quizás no tanto como Perú y Chile, que son 2 potencias mineras sin precedentes en la reunión, pero nosotros tenemos un gran potencial. Bueno, en oro somos 8º mundial y en ferroníquel 7º mundial. Sí, definitivamente hay un gran potencial para que la minería se convierta en una de las principales fuentes de ingreso de divisas del país, de atracción de inversión extranjera y de fuente de ingreso para el Estado. Yo creo que el éxito que puede tener este sector es en la medida en que las empresas entiendan la enorme responsabilidad que tienen en el país del cual están extrayendo recursos, y es que tienen que hacer un aporte significativo al Estado para que el Estado entonces pueda devolverle a la población eso en servicios de educación de más calidad, salud, etcétera. Y yo creo que en esa línea todo el mundo vería con muy buenos ojos el renacer de la industria minera en República Dominicana. Un asunto que te toca ya para concluir. El sector empresarial tradicional, muchos de los que han estado ligados a lo que yo llamo las últimas 3 o 4 generaciones de impulso al desarrollo, se preocupan por lo grande que ya es el sector comercio, de cómo se abren nuevas estructuras de comercio, muy modernas, muy elegantes, y dicen que eso no se puede sustentar. ¿Qué es lo que realmente determina la apertura de un gran negocio de comercio, de un Sambil, de un Ágora y de los demás? Bueno, yo me imagino que todo el que invierte ahí anda en busca de una rentabilidad, detectó una oportunidad de rentabilidad ahí. Yo no sé qué análisis hicieron, cómo evaluaron el ciclo económico, qué fue lo que estimaron, qué fue lo que proyectaron, pero ellos libremente, sin pedir ningún incentivo fiscal, se metieron y hundieron su capital. Sí. Si al final fracasan,
Bueno, fracasaron. Yo no creo que el costo para el Estado va a ser mucho de ellos capital fresco que vino del exterior. Están creando empleos. Están creando empleos. Hay un momento ahora, yo por ejemplo conversaba con alguien hace unos días que me preocupaba todas esas inversiones en esos grandes centros comerciales en un momento en que la economía está aquí aguantada porque el gobierno, para mí particularmente, se le fue la mano en el ajuste fiscal, principalmente en la contracción del gasto. No como mucha gente dice que, no, esto se debe a la reforma fiscal, a la reforma tributaria. No, eso es equivocado. Eso es una pequeña parte. El principal problema del estancamiento es que el gobierno ha recogido el gasto como lo planteaban los empresarios. Eso es lo más grave. O sea, yo siempre alerté, no se lleven de la posición del empresariado que está planteando reducir el gasto en tantos miles de millones de pesos. Si lo hacen, van a trancar la economía. Bueno, pues no está trancada. Mira, está en términos de las ventas, si tú te llevas por las ventas que registra la DGI, han caído en aproximadamente un 10, un 12% en el primer trimestre del año. Entonces, eso te dice a ti que algo pasó. Bueno, y lo que pasó es muy sencillo, que el gobierno tuvo un déficit en el 2012, en el primer trimestre, de 34,000 millones de pesos. Y en el primer trimestre del 13, el déficit fue de apenas 2.200 millones de pesos. O sea, tú redujiste de 34,000 a 2.000. O sea, de 6.7% del PIB a 0.4% del PIB. Caray. Eso es un ajuste dramático. Entonces, ¿qué pasó ahí? No fue que las recaudaciones aumentaron mucho más que lo que se... No, está más o menos en línea los estimados. Es que el gasto público fue contraído de manera, para mí excesiva. Porque si el compromiso en el presupuesto era un déficit de 5.500 millones de pesos al mes, que nos daba 16.500 para enero, marzo del 2013, estar con 2.200 quiere decir que estamos sobreajustando. Y eso yo creo que es un punto que hay que tener en cuenta. Pero esa situación de aguante fiscal puede estar creando ciertas tensiones y preocupaciones en esta gente que ha invertido en los centros comerciales. Algunos se están quejando de que están notando menos afluencia de gente. Esto es parte del proceso de ajuste. Cuando el proceso de ajuste ya el gobierno aceite de nuevo la economía y comience a mover el gasto público, ya llegó una emisión de bonos soberanos, el gobierno tenía liquidez. Cuando cierre la renegociación con Barrick Gold, claro, eso va a mejorar. Es un ambiente enorme. Pero claro, no, las perspectivas son muy buenas. Para República Dominicana. Yo creo que y va a seguir fluyendo inversión extranjera. Hay mucha gente que ha dicho, bueno, no, pero que esta situación con la Barrick va a ahuyentar la inversión extranjera. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Los mercados saben lo que hay en ese contrato y saben que ahí hay mucho espacio. Ya Barrick confirmó que sí, que está negociando una mejora por parte de las expectativas del Estado dominicano. Claro, no, ellos están trabajando. Sí, o sea, que es así. Bien, Andy, óyeme, cuánto placer haber conversado contigo con tanta libertad y hacer un examen tan variado de temas como este, que ha sido fruto de una conversación, lógicamente, y que nosotros vamos a utilizar extensamente en estas entregas del desarrollo dominicano. Así que muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Nos veremos nuevamente.